Hoy vamos a compartir, o les quiero compartir una palabra sobre un tema muy controversial, que trae muchas divisiones. De hecho, ha traído muchas divisiones entre los creyentes en las iglesias y mucha polémica también. Es un tema muy polémico. A ver, alguno que piense, a ver, un tema controversial, polémico, difícil, que no se termina de entender bien, que se usa mucho, que te manipulan con eso. El diezmo. Sí, señor. Hoy les quiero compartir un poquito sobre el diezmo. Sé que muchas veces nos gusta venir a la iglesia para escuchar palabra de que la fortaleza de Dios, el amor de Dios y todo lo demás. De hecho, yo las he compartido. Pero en este día vamos a ir a la parte que a muchos les molesta, que es la parte monetaria o el diezmo. ¿Será el diezmo para nosotros en esta época? ¿No será? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es con dinero? ¿No es con dinero? Bueno, un poquito vamos a ver eso y a comenzar a decir que desde tiempo antes de la ley judía ya había civilizaciones que cobraban el diezmo, que recaudaban el diezmo para los reyes y también para los templos. En la Biblia, la primera mención de la palabra diezmo o 10% se da en Génesis 14:20, cuando Abraham le da el diezmo de un botín al rey Melquisedec, rey de Salem, que sería en el futuro Jerusalén. Este rey también era sacerdote. Tenemos que prestar atención porque este diezmo que da Abraham lo da sobre su botín de guerra, porque había ganado una batalla con otros tantos reyes para liberar a Lot, su sobrino, a su familia. No es que le da de sus propiedades o de su riqueza en general, sino del botín. Y lo hace de una manera voluntaria. La palabra de Dios no nos dice más que Abraham haya seguido dando diezmos. ¿Puede haberlo hecho? Probablemente, o no. ¿Por qué hago importancia en esto? Porque este es uno de los tantos puntos que se agarran en la actualidad muchos predicadores para ponerlo como ejemplo de si Abraham dio el diezmo, nosotros debemos dar el diezmo. ¿Por qué? Porque Abraham era antes de la ley. Porque claro, cuando se esgrime que la ley ya no es para nosotros, está bien, no es para nosotros, pero Abraham dio antes de la ley. Y no solo Abraham, en Génesis también, 28-22 nos habla de Jacob, pariente de Abraham, descendencia, que también lo ponen de ejemplo que le dijo al Señor, si me acompañas, si me proteges, si me bendices, si me dan cosas, yo te voy a dar el diezmo de todo eso a Dios. Le dijo después de tener una visión. Pero si lo analizamos bien, tenemos que Jacob ya era considerado manipulador, engañador, o sea, era hábil el hombre. Después pasó adelante, fue Israel, ¿no? Pero en este pacto que le hace con Dios, casi que no es como para tomarlo de ejemplo, porque en realidad lo condiciona a Dios. Si lo analizan bien, lo está condicionando a Dios. Porque le dice, si vos me das, yo te doy. Que es lo que nosotros no tenemos que hacer. Y es un poco lo que se predica hoy. Hoy en día muchos se paran aquí en estos lugares y predican de que tenemos que hacer pactos con Dios y decirle, Señor, si vos me das tal cosa, yo te doy tal otra. A ver, no tenemos ese poder nosotros de obligar a Dios a bendecirnos si no está en su voluntad y de repente porque Él tiene otros propósitos. Como hemos dicho infinidad de veces, hay veces que Dios da y hay veces que Dios no da. ¿Por qué no lo entendemos? No sé. Porque Dios tiene sus propósitos. Entonces tenemos estos dos que tienen que quedarnos en claro los propósitos tanto de Abraham era voluntario y Jacob era un pacto medio ventajero en el que él le decía a Dios, si vos me das, yo te doy. En la palabra de Dios empieza a aparecer ahora ya sí las ofrendas dentro de la ley. Esto está en números, en los libros de números, 18 por ejemplo, empieza a hablar de las diferentes ofrendas, que son voluntarias, que son ofrendas agrícolas, que son ofrendas del vino también, del aceite, son de ese tipo de ofrendas,
que se le daba a los levitas. A su vez, el pueblo también, que era, no el pueblo, digamos, los agrícolas, los que tenían las plantaciones, le tenían que dar a los levitas esas ofrendas y a su vez los levitas le daban de esas ofrendas a los sacerdotes un 10%. Ese era el sistema. Pero todos estamos hablando de productos agrícolas, ¿no? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de la producción del campo, de lo que producían ellos. De allí también se le da la primicia a los sacerdotes. Elige lo mejor de cada cosa y se le da la primicia a los sacerdotes, que no es lo mismo que los levitas, o sea, son todos uno, pero los sacerdotes tenían una función más importante que los levitas. El primer diezmo, entonces, es el diezmo que nos dice Números 18, 21, 24, en el que la gente o los agricultores le da a los levitas. Tenemos, en definitiva, 3 diezmos, 2 anuales y 1 trianual, sería cada 3 años. El primer diezmo es entonces de los agrícolas a los levitas. El segundo diezmo es que la gente tiene que reunir ese diezmo y consumirlo en Jerusalén. Esto se daba por lo general en la fiesta del tabernáculo, se llamaba de las semanas, de las primicias. Tenía que venir la gente con sus diezmos y consumirlo en esa fiesta y compartirlo. Cuando por algún motivo, porque bueno, tenía abundante diezmo para ofrecer, y por las distancias, por ahí tenían animal o productos, podían ponerse feo o no llegar, llevaban el dinero, el valor que tenía ese diezmo, lo llevaban en dinero, pero tenían la obligación de llegar a Jerusalén, comprar, gastar ese dinero de vuelta en productos y consumirlos allí. ¿Por qué hago ese detalle? Es importante porque también una de las objeciones que dicen, bueno, hoy se diezma con plata porque antes no había plata. Sí, había plata, había dinero, por supuesto que lo había. De hecho, cuando Jesús ve a la viuda pobre dar esas 2 monedas, ¿qué eran? Monedas, era plata. Cuando se saca la moneda del pez y dice dar al César lo que es César, era plata. Por ende, cuando te dicen a vos, no, lo que pasa es que antes era, vos decís, el diezmo era agrícola, era de los productos, y te dicen, no, antes no había plata, era trueque. Probablemente se hacía, pero sí había plata. Entonces tenemos el primer diezmo a los levitas, el segundo diezmo a las fiestas y el tercer diezmo es ese diezmo que se daba cada 3 años, que era como un año sabático en el que se dejaba el campo descansar y de lo que quedaba y de las esquinas, dice la palabra, o sea, tenían que dejar para los pobres, para los huérfanos, para los levitas también y para los extranjeros. Había que dejarles para compartir, porque en definitiva el diezmo estaba implementado como una ayuda social, no era para enriquecer a nadie, era una ayuda social. Y por supuesto, como muchos de los que estamos acá sabemos que los levitas no tenían heredad, no tenían territorio repartido como las otras tribus, por ende no tenían producción, y si se dedicaban a las cosas de Dios, tenían que ser provistos. Que también hoy día muchos invocan, muchos pastores, el día del levita, somos levitas, qué sé yo, por ende me tienen que traer a mí. El levita no existe hoy en día, porque no existe el templo. Por ende no somos levitas, los predicadores, ni los pastores, ni los profetas, no somos levitas. Trabajamos para el Señor como todo el pueblo que está aquí también. De alguna manera todos trabajamos para el Señor. Había formas de dar el diezmo. Por ejemplo, si vos eras pobre, no tenías que dar el diezmo. Porque se supone que si vos eras pobre y tenías, como hizo la viuda, lo dio porque quiso, era voluntario, ¿no? Pero el diezmo como obligación no lo tenías que dar porque eras pobre, y el diezmo estaba instituido para ayudar a los pobres. Era una manera social de ayudar al pobre, de proveerle. Por ende no tenías que dar el diezmo. Fíjese la diferencia que hay en la actualidad, que te dicen todos tienen que dar el diezmo, desde el que más tiene hasta el que menos tiene.
Y hay veces que la gente se mete en deuda y en problemas por diezmar. Hoy estoy hablando. Porque a veces no tienen. A mí en lo personal me ha pasado cuando empecé en la iglesia y era tanta la presión de diezmar y yo lo creí que casi que Dios me iba a castigar o me iba a maldecir, que separaba el diezmo. Y me acuerdo que nos acordamos con mi señora, siempre yo empezaba y ponía en la mesa así todas las deudas que tenía, lo que tenía que pagar y el diezmo. Y empezaba a repartir y no, le saco un poquito a este, le pongo un poquito a este sí le tengo que poner porque el diezmo. Y hacía parecía un juego de solitario si alguna vez han jugado. O no sé, un ajedrez, no sé, un tatetí, ¿viste? Le saco a este, le pongo a este y era algo así. Yo calculo que muchos lo hacen. Y claro, yo era fiel en el diezmo. De hecho, no lo digo por vanagloria, mucho menos. En una iglesia una vez terminó el año y el pastor le daba tanto los diezmos, me puso de ejemplo porque yo había diezmado todo fielmente y había muchos que no. Y no está bien eso. No lo digo porque sea bueno para lo que digo, sino porque no está bueno eso. Porque es hacer diferencias entre las personas. Es generar incomodidad. Generan que mucha gente no vaya más a la iglesia. Porque te obligan, porque te manipulan y porque pierde el sentido social que tenía la ley. El sentido social era ayudar al levita, por supuesto, y al pobre. Ese era el sentido social. Si, por ejemplo, tenías una propiedad y vos la vendías y valía, vamos a pesos de hoy, 1.200.000 pesos, la vendías. De dólares, si querés. Bueno, tu propiedad valía 1.000.000, pero vos la vendés a 1.200.000. ¿De qué debías diezmar? No del 1.200.000, sino de los 200. De la ganancia, no de todo el valor. Ese era el sistema del diezmo en la ley. Hoy día, si vendes una propiedad, vendiste el auto, la propiedad, la bici, el monopatín, venga el 10% de lo que recaudaste. Tenías que sacar el costo, lo que valía, lo que era tuyo ya, pero de la ganancia tenías que compartir. De eso se trataba el diezmo. Otra curiosidad, si se quiere, era también cuando te daban una dádiva. Vos ibas y le dabas una dádiva al pobre, que hoy día muchos también te dicen, ¿te dieron? ¿Cuánto te dieron? 100.000 pesos. Bueno, tenés que dar el 10%. No, si era una dádiva, la persona no tenía que dar el 10% de la dádiva de lo que le habían dado. Porque se supone que si se lo daban, era para ayudarlo. No tenía que dar, no tenía la obligación de dar el 10% de eso. Al contrario, lo que tenía que hacer la persona que había recibido la dádiva era, si quería dar el 10%, ir a pedirle permiso a quien le dio la dádiva. Fíjense las curiosidades que tiene, que normalmente no las sabemos. Y cuando empezamos a comprender todas estas curiosidades, digo yo, o leyes, o reglamentos, porque era una ley, nos empezamos a dar cuenta de la manipulación actual, de cómo se hacen mal las cosas. En el Nuevo Testamento, ya pasamos al Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles no hablaron del diezmo, no dieron ningún tipo de directiva, reglamento o nada por el estilo. Pero Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley ni... Está bien, es cierto, pero no nos olvidemos que perdemos un detalle, que Jesús, los evangelios están insertos en el Nuevo Testamento, pero hasta la cruz, hasta la muerte de la cruz, estamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comienza luego de la muerte en cruz. Por ende, Jesús, para hacer perfecto su ministerio, no podía ir contra la ley. Y de hecho fue el único que la cumplió al 100%. La ley tenía como 600 mandamientos. Jesús los cumplió todos. No había uno que pudiera cumplir. No lo hubo. Entonces, esos que te dicen, no, pero Jesús dijo, no, pero, a ver, cuando Jesús lo dijo, estaba confrontando a los fariseos, porque los fariseos diezmaban la menta, el eneldo, el comino, todo, eran prolijitos, hasta los clavos de olor. Todo, no le pifiaban en una. Pero eran insensibles al pueblo, no les importaba que hubiera hambre, no les importaba que hubiera dolor, no les importaba nada. Y Jesús atacó eso, la insensibilidad de ellos, y puso, por ejemplo, como ejemplo el diezmo. Hacen esto, diezman, pero no hacen lo otro, no tienen justicia, no tienen amor, no tienen misericordia. Ese es lo que dijo Jesús cuando habló del diezmo.
No estaba avalando que nosotros hoy día tengamos que pagar el diezmo. Era una comparación que hacía Jesús. Y volviendo a lo que es el nuevo pacto, en Hebreos 9, 14, 15, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. Por ende, estamos hablando de que si hay un nuevo pacto, hay otro viejo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Por la muerte de Jesús nosotros estamos llamados y vamos a recibir una herencia eterna. También la Biblia en el Nuevo Testamento aclara que las bendiciones no se compran. Por eso también cuando te dicen desde aquí, hace pacto, ofrece tanta plata, trae tanta plata acá, no, dame el chequecito, no sé qué, para que tengas bendiciones. Mientras más traigas, más bendiciones tenés. La palabra de Dios nos muestra que cuando Pedro reprende a un tal Simón que quiso comprar y decir, ¿cuánto vale el poder del Espíritu Santo? Pedro lo reprendió, porque no se maneja por dinero. En Mateo dice, no era Mateo. En 2 Corintios 2:17 dice, a diferencia de muchos, dice Pablo, no vendemos la palabra de Dios con fines de lucro. Al contrario, en Cristo hablamos delante de Dios con sinceridad como los enviados de Dios. Más claro, échenle en agua, dirían. No se vende la palabra de Dios. Y hay quienes las venden, quienes las negocian, quienes las comercian. Te obligan a dar plata para ir a tu casa, para orar, o para que vos vayas a la iglesia, o para ir a un templo de un templo al otro. Hacen prácticamente como los bolicheros que van de baile en baile los fines de semana recaudando. Lo hacen por iglesias. No se vende. Y Pablo lo dice ahí a los corintios. Cuando Jesús entonces confronta a los fariseos, también comparte un relato en el que un publicano y un fariseo van al templo a orar. El fariseo, Señor, qué bueno que soy. Yo diezmo todo, hago todo prolijito, soy el mejor y acá estoy. El publicano, no soy digno ni de levantar la vista para orar. Soy pecador. Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál volvió bendecido a su casa? El publicano. Porque se reconocía que era pecador, que fallaba. El otro era un soberbio. Por eso Jesús le gritó a los fariseos sepulcros blanqueados. Es un insulto. En otras palabras, no como se dicen hoy algunas cosas, pero era un insulto, grave un insulto. Era una casta poderosa. Y el principio de la ofrenda nos la da también Pablo en 2 Corintios 9:6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito está, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta. Ojo, los santos no son los ministros, los ungidos, los apóstoles, los profetas. Los santos somos todos, todos. Todos somos los santos, los que aceptamos a Cristo.
Los apartados, eso significa santo. Pero no apartado porque, soy ungido. Yo soy el apartado, usted no me toque. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, el dar generosamente. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Fíjense, una de las características, ser obediente al Evangelio. Y acá está lo bueno, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Liberalidad. A ver, ya no estamos entonces encapsulados en que tenemos que diezmar para tener bendición, para tener el Espíritu Santo, para tener a Dios, para que Jesús nos acepte y hagan fiesta en los cielos. El diezmo ya no. Es generoso, es libre, es voluntarioso lo que tiene que nacer. Por eso estamos en la gracia. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros de tal forma que nosotros lo hagamos por voluntad, que nos nazca, que surja de nosotros de dar. Y no hablo solo de dar acá, a la iglesia. Hablo de dar al que le necesita, al pobre, al que uno ve en la calle. De repente que damos vuelta a la cara o por ahí hasta criticamos que si está con una mujer con un nene o cómo va a estar con el nene. A ver, no sabemos la realidad. Otro dice, no, yo no le doy al que esté en la esquina porque se va a drogar, o va a tomar, o va a comprar vino. Yo qué sé, yo no sé, a mí me tiene que nacer de edad. Quiero que deje de hacer con la plata, ya él rendirá cuenta a Dios. Lo que Dios tiene que ver en mí es ese espíritu generoso, voluntarioso, que no me ata para dar. Esa es la ofrenda que Dios hoy quiere. Por supuesto que la ofrenda es importante en las iglesias. Sería tonto de parte mía decir, denlo todo a los pobres, acá no hace falta. No, porque ya lo he dicho en otra oportunidad, ustedes lo saben. Hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, en otros casos hay que pagar otras cosas, hay que tratar de invertir, hay que tratar de mejorar. O sea, todo es plata, eso seamos realistas. A ver, no hay una lámpara de Aladino que en este caso Julio y yo podamos frotar y decir, wow, ¿qué necesitas? ¿Una consola nueva? Y sale la consola. No, tuvimos que ir a comprarla y la estamos pagando. Pero no le pedimos a la iglesia, le compartimos la compra, porque esperamos que cada uno dé. Queremos crecer, queremos mejorar y tiene que nacer de cada uno. Yo sí digo, si uno se siente ministrado en un lugar, se siente cómodo, se siente bien y tiene que colaborar. Es así, no, nadie se va a parar acá, y lo hemos dicho varias veces, a pedir diezmos. Y si no, imprimo varios sobrecitos de distintos colores, ofrenda para esto, ofrenda para el otro, ofrenda para mi auto, ofrenda para el perrito, ofrenda para la misión, no sé, invento, y le entro a sacar plata a todo el mundo. Eso no es así. Tiene que nacer de cada uno. Eso es lo que Dios quiere, un espíritu generoso, un dador alegre, que no le duela, lo di, chao, loco, ya paso para la otra cosa, no todo, le tuve que dar, mira, justo, quería para el fernet con coca, le di, ahora como el asado con agua. Claro. A ver, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, quiero colaborar, quiero dar, pero lo voy a hacer de corazón, lo voy a hacer porque quiero, porque no me duele, porque no me voy a andar arrepintiendo de lo que hice. En cuanto a la ofrenda, entonces, saltará uno y dirá, sobre todo los líderes, ¿y cómo hace la iglesia para mantenerse? Que es lo que acabo de decir recién, ofrenda de los que están. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo en 1 Corintios 16, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Fíjese ese pequeño gran detalle. No es que tienen que, vos tenés que te dio 10.000 pesos, vos tenés que dar 10.000 pesos. Yo no tengo un mango partido al medio, es según lo que haya prosperado, según lo que pueda dar, según lo que yo sienta que puedo dar, que no, como era el espíritu del diezmo antes, si me va a perjudicar en mi vida, si me voy a sacar la comida, no sirve. Porque Dios no quiere eso, no quiere. A ver, nos han enseñado tanta opresión, tanta pavada que hace que a veces la iglesia pese. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, la iglesia ha llegado a ser pesada.
Pero de eso no se trata el seguir a Cristo, se trata de que te dé paz, que te dé alegría, que te dé bienestar. Dificultades vamos a tener, lucha, enojo, reniegue, pero después eso tiene que pasar, porque sabemos quién está con nosotros, quién es más fuerte y quién nos va a ayudar a salir adelante. Pero la iglesia se ha encargado de oprimir a la gente, de hacer sentir de que es una obligación venir primero. No dejen de congregarse como algunos tienen para poco. A veces no se puede uno congregar por algún motivo. A veces no puede venir. A veces también tiene una reunión familiar. Yo sé que alguno que por ahí pudiera verme después cuando se publique, para decir, para loco, no digas cosas que después no va a quedar nadie en la iglesia. A ver, a veces hay que reunirse en familia, todo eso, y yo supe contar, en una oportunidad estaba tan metido en las cosas de la iglesia, mis padres vivían en Buenos Aires y vinieron a Córdoba a visitar a mi hermano, a mí. Me avisaron que estaban mis padres y que iban a venir y yo dije, no, yo me tengo que ir a la iglesia. Venían de Buenos Aires, venían un día, venían a visitar al hijo. A ver, yo no me iba a hacer pecador por no ir ese día a la iglesia, de repente. Ahora, si yo me quedo a ver Netflix, una película, a rascarme el ombligo y no ir a la iglesia, no compartir, no aprender y qué sé yo, sí, a ver, tampoco soy que pecador, no es que te va a arder en el infierno, pero no está bien. Tenés que estar, tenés que venir, tenés que reunirte, porque de eso se trata, darnos fuerza, apoyarnos, alentarnos, aprender juntos. De eso se trata el estar acá, porque la unión hace la fuerza. Es así, solo no podemos. Porque si nos quedamos solitos como un ente, yo tengo tanto espíritu que no necesito nada, me quedo solo. Bárbaro, un día va a venir algo, va a pasar y te va a encontrar solo, en serio, no vas a tener quien te dé una mano, quien te ayude. Acá nosotros con el grupo que tenemos está muy bueno, porque por ahí como nos pasó a nosotros esta vuelta, pero ha pasado en otra oportunidad, necesito oración, necesito que... ¿Saben? Y todos los hermanos, sí, oramos, estamos con vos, Está bueno, porque eso te alienta. Porque vos sabés que hay alguien que comparte con vos. Está bueno eso, por eso es bueno estar aquí esta mañana. A ver, no es un sacrificio no debería ser un sacrificio, lo quiero hacer, quiero ir, quiero estar, quiero compartir, quiero verlos a los hermanos, quiero charlar un rato, quiero aprender de la palabra. Esa es la idea de congregarse, pero no lo tomemos como que no dejen de congregarse como si fuera un reto. La iglesia no tiene que ser eso. Y basta con eso de invocar a Malaquías también, porque me estoy acordando de que la típica de esa Malaquías, pobrecito Malaquías, todos lo odiamos. Era un profeta. 400 años antes de que Cristo apareciera, le habla al pueblo. Pero no al pueblo en realidad, o sea, dice nación de Israel, pueblo de Israel. Pero en realidad iba más dirigido a los sacerdotes y los levitas, el reto de Malaquías, que al pueblo. Porque eran los que tenían que orientar al pueblo, dirigir al pueblo, y estaban dándole a Dios ofrendas que no eran puras. Y estaban robándole a Dios del alfolí, del depósito, de la bodega, le estaban robando. Entonces, por eso Dios dice, me están robando. ¿Cómo están? Sí, están robando los diezmos, la ofrenda, pero no es que no necesariamente lo estaban trayendo, se lo estaban sacando, porque eran depósitos. El alfolí no es una cajita, una bolsita, como hacen ahora. El alfolí era un depósito en el que se ponía todo lo que el pueblo traía para los levitas y para repartir con los pobres. Eso era el alfolí, era una habitación. Y de ahí iban entonces, rapiñaban, sacaban. Malaquía entonces los reprende. Por eso dice, traigan todo al alfolí de nuevo, dice Dios, traigan. Restablezcamos esa comunicación, restablezcamos la bendición, dice Dios. Si ustedes traen de vuelta, yo voy a abrir los cielos. Y te predican los predicadores, ¿viste? Y va a abrir las ventanas de los cielos y va a caer plata. Y vos decís, wow, sí, te doy a ver cuánto tengo, un peso, pero bueno, algo va a caer. Y no es así. Estaba hablando en realidad, y cuando dice también Malaquías, dice el devorador va a consumirlo, claro, va a venir el diablo y vas a ser maldito de por vida por no diezmar. Está hablando de la langosta, el devorador es el que se come los cultivos, de eso está hablando. Y cuando dice abrir la ventana de los cielos, es darle bendición para la agricultura, para los animales, para todo eso que traían, para que puedan producir y traer el alfolí.
Pasa que, digo lo mismo siempre, se aprovechan del no conocer del pueblo. ¿Y por qué no conocer? Iba a decir la palabra ignorancia, pero a muchos no les gusta. Y la palabra ignorancia no es mala en sí, es no conocer. Pero ¿por qué el pueblo no sabe? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no la abre? Y si no la leen superficialmente, o van a los versículos que más les gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ah? Y se quedan ahí. Qué feliz que soy. Pará, pero estudié un poco más, hay mucho más en la Biblia, hay mucho para aprender y para escarbar, para buscar. Yo no sabía de esa característica del diezmo, de que si dabas la dádiva, si te daba, no correspondía que vos des, que tenías que ir casi a pedirle permiso al que te había dado para poder dar. O sea, esas cosas no te las dicen, no te las enseñan, yo no escuché en la vida. Y ahí es donde cuando empezamos a darnos cuenta de esos detalles, empezamos a darnos cuenta cómo nos manipulan hoy, cómo nos mienten. Y sé que alguno podría decir, más que nada lo de la red, ustedes no, obviamente me conocen. ¿Qué hereje lo va? Es un hereje. Que piensen lo que quieran, yo estoy seguro lo que Dios me dice que diga y que lo que yo voy aprendiendo y lo que voy buscando y lo que voy indagando y lo que voy entendiendo. Porque también sé que las cosas de Dios hay muchísimo de espiritual, de hecho, es espiritual. Pero si nosotros no usamos la razón, que este cerebrito nos lo dio Dios para que lo usemos, por ser tan espirituales vienen otros y nos manipulan. Tengo que usar esto, buscar, aprender, indagar, para que, como dicen hoy día en el lenguaje actual, no de la Biblia, lenguaje del pueblo, no nos metan el dedo en la boca. Sigo viendo cada payasada en las redes, es increíble, la verdad molesta. Y lo peor no son los tontos que están de este lado, los falsos profetas, falsos maestros, lobos vestidos de ovejas, sino la gente que los aplaude, que los sigue. Y anda a preguntarle a alguno de todo eso, no sé, qué dice tal versículo y no lo saben, porque no abren la Biblia nunca. Y nos ha llevado a que todo sea monetario, a buscar todo lo monetario hoy en día. Queremos progreso, queremos prosperidad, queremos unción, pero unción en cuanto a si tengo un auto nuevo, si tengo una casa nueva. Eso es lo que nos han enseñado. El Evangelio termina siendo eso, una empresa, y ni hablar de empresa, porque ya entonces entramos a escarbar en empresas familiares, como las iglesias, en la que el pastor, después el hijo del pastor, el nietito es pastor, y el que no nació ya es pastor. Termina siendo una empresa que todos manejan. ¿Y quién maneja la economía? Y por supuesto, el tesorero es el yerno, que es el más seguro. O sea, todo queda en familia. Pero bueno, nosotros, en el Nuevo Testamento, nos tenemos que manejar con las ofrendas. En definitiva, era eso la palabra de hoy. Sé que quizás no es la palabra que uno quiere y sale emocionado y le caen las lágrimas de la emoción o qué sé yo, ¿viste? Ay, me tocó la fibra íntima porque dijo tal cosa. La vamos a compartir esas palabras que toquen la fibra íntima y nos caigan las lágrimas. Pero estoy en una etapa, entiendo, que busco esto, que busco que aprendamos, que busco que sepamos más, quizás despertarle en ustedes la curiosidad. El otro día me decía mi hijo, Javier, de las iglesias, termina siempre predicando lo mismo. Sansón con Goliat, perdón, David con Goliat, Sansón que le cortaron el pelo. O sea, siempre lo mismo. No te predican otra cosa. Necesitamos aprender, necesitamos saber más. Y esa es la idea, por lo menos es lo que yo siento. Probablemente a alguno no le interese mucho o los aburre un poco, pero es necesario que se diga. Y siento que lo tengo que decir. No tengo otra palabra para decir, más que tratar de buscar que estas cosas ya se acaben, por lo menos que a nosotros, los que estamos acá, no nos engañen y que si tuviéramos que hablar con alguien más o compartir con alguien, podamos tener palabra, explicación, conocimiento, que es importante.
Por último, entonces, Pablo le dice a los filipenses en 4:18, ¿cómo es la ofrenda? La descripción de la ofrenda para Dios. Dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta es la ofrenda cuando se da de corazón. Cuando se da de voluntad propia, se da de lo que progresó, y si no se da y no se puede dar, no hay ningún problema. No se puede dar, no se da. He tenido periodos que me he quedado sin trabajo, no tenía trabajo, vivía con lo que me daba el gobierno como una pensioncita de 2 mangos, y la verdad, encima de no tener trabajo, sentirme inútil y todo eso, iba a la iglesia y sentía que no podía dar un peso, me sentía re mal, y no es esa la idea. Si no podés dar, no podés dar, Dios lo sabe, y si podés dar, bienvenido, pero no tenemos que sentirnos mal, con presión. Por último, entonces, ¿cómo ofrendar? Un poco volviendo a todo lo que se dijo, orar con la guía del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en lo que tenemos que ofrendar, a quién ofrendar, cómo ofrendar, cuánto ofrendar, por qué ofrendar. El Espíritu Santo nos va a guiar, no un hombre, ni una mujer, el Espíritu Santo. Pedir sabiduría para ver si la ofrenda nuestra realmente va a las manos que necesitan, están pasando un momento de necesidad o que aportan a la obra para que se sustente y crezca. Pedir sabiduría. Ofrendar con alegría, como había dicho, con un espíritu de agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque puedo colaborar, puedo dar, puedo compartir. Siempre ese espíritu de agradecimiento con el Señor. Y por último, ofrendar con fe. Que Dios va a suplir, que Dios va a proveer, que Dios nos va a dar mucho más. Cuando nosotros aprendemos a dar, vienen cosas, vienen bendiciones. Y cuando digo vienen bendiciones, no hablo de plata, no hablo de auto, no hablo de casa, vienen bendiciones. Viene salud, viene alegría, viene todo lo bueno que Dios puede darnos, todo eso lo que anhelamos y sobre todo paz. Cuando lo hacemos con alegría y cuando lo hacemos con generosidad al ofrendar. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias porque en tu palabra, la Biblia, está toda la verdad, tu verdad, Señor. Te damos gracias porque la has dejado escrita, plasmada, para que no haya manipulación, aunque sí la hay, pero que lo que podamos indagar en ella, bucear en ella, buscar en ella y dejarnos guiar por tu espíritu y tener la verdad. Señor bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe para ser sabios, que nos guíe para ser generosos, misericordiosos. Señor, por supuesto que queremos progresar en esta vida, pero que tu Espíritu Santo nos guíe, que en ese progreso nosotros sepamos dar al que necesita. No solo nuestra presencia, sino todo lo que podamos ofrecer y compartir. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios los bendiga.